Bueno, mi nombre es Rondy López y les voy a hablar un poco de Redis y la experiencia que hemos tenido en Private, donde yo soy desarrollador. Les comento que conocí Redis o descubrí Redis un día que este tipo de consultas me estaban haciendo que una página se demorara 15 segundos en cargar y no podía librarme de esa consulta porque no podía cachearla, tenía que hacerla porque estábamos mostrando, es decir, en Private nosotros mostramos cuotas de apuestas deportivas que se actualizan cada minuto prácticamente. Y este tipo de consulta pues hacía que se demorara y no podía escalar usando una base de datos como MySQL, un tipo de base de datos convencional. Y entonces les quería preguntar, antes de continuar, ¿qué hay de malo en los sistemas tradicionales de base de datos? Pues yo creo que nada, bueno, que sí, hay mucho que mejorar y tal, pero no vamos contra ellos. Es decir, no es que es una guerra contra los sistemas de este tipo, contra MySQL o contra Postgres, digamos, pero hay tareas que no necesitan tanta complejidad. El modelo relacional actual es difícil de escalarlo horizontalmente, por eso mismo que le comentaba, y no se pueden modelar problemas comunes lo suficientemente bien. Durante la presentación le iremos hablando de algunos tipos de problemas que no encajan perfectamente en este modelo relacional. Entonces, ¿qué es Redis? Pues Redis es lo primero que se le llamó así, por de ahí su nombre, es un Remote Dictionary Server. No es más que un motor de almacenamiento clave de valor avanzado, rápido y persistente. Esas son las tres características que yo creo que son más importantes para definirlo. Pero a la vez es un servidor de estructura de datos. Es de esta corriente NoSQL que es Not Only SQL y es open source. Otra de los, dije tres que eran los tres más importantes, creo que esa es otra importante también. ¿Y quién está detrás de Redis? Pues fue creado por Salvatore Sanfilippo. Se conoce en Twitter por Antired, posiblemente ustedes, si están interesados en Redis, ya lo conozcan. Yo considero que ya es un producto lo suficientemente maduro porque desde el 2009 fue su release inicial y está siendo usado, como verán, por grandes empresas alrededor del mundo. Actualmente el desarrollo es patrocinado por VMware y está soportado por una comunidad activa y amigable. Pues, ¿tienes el cambio para cambiar las diapositivas o algo? Para cambiar las diapositivas no funciona. Bueno, ¿quién usa Redis? Como les decía, es usado hoy en el mundo real por grandes y pequeñas empresas, resolviendo grandes y pequeños problemas, de los cuales veremos algunos hoy aquí. ¿Y quiénes lo usan? Pues lo usa GitHub, de los más conocidos, Flickr, Disqus, Stack Overflow, igual muchos de ustedes lo deben conocer, y muchos más que lo pueden ver en una lista larga. ¿Y para qué lo usan? Pues en GitHub lo usan como, según se conoce, ¿no? De lo que está documentado, es que lo usan como un motor de almacenamiento clave de valor para sus colas de trabajo. De ahí ha salido un proyecto muy interesante que se llama Redquit, que es una implementación de una cola de trabajo muy potente e interesante. Lo usan en esta web como un servidor de estructura de datos persistente, en Discord como un sistema estadístico, es decir, su sistema estadístico han documentado que lo han desarrollado sobre Redis. Acá lo usan como una capa de caché para toda su red, listas de trabajo, y en Private nosotros lo usamos como es decir, nuestro almacenamiento primario, nuestro sistema de base de datos primario actualmente es Redis. ¿Por qué razón? Por las estructuras de datos que ofrece y por los tipos de datos que nosotros almacenamos que nos encajan perfectamente en esta tecnología. Nosotros lo usamos para almacenar conjuntos, es decir, conjuntos de datos que tenemos. Estamos hablando de conjuntos de lo que significa en sí la palabra en términos matemáticos, digamos, listas, hashes, para almacenar el routing de la web, para almacenar el caché, para almacenar las sesiones. De las características principales que tiene Redis es que está escrito en C, con muy pocas dependencias. Esto lo hace que sea súper rápido. Vamos a decir, corre sobre un solo hilo, lo que hará que, es decir, que corra sobre un solo hilo, que no se bloquee, que no gaste tiempo en hacer forks de nuevos procesos. Y otras características que tiene clientes disponibles para varios lenguajes. Otra de las características principales es el alto rendimiento que tiene en escritura y lectura, soporte de operaciones atómicas, soporte de transacciones,
Se caracteriza por ser un producto súper simple. ¿Por qué? Por su fácil instalación, una curva de aprendizaje relativamente baja y un lenguaje de comando fácil de utilizar y aprender. La previsibilidad. ¿Qué significa esto? Que la memoria, al ser rápida, permite a Redis tener un rendimiento muy fiable. Así que operaciones sobre dataset de 10.000 claves tendrán el mismo rendimiento que sobre dataset de 50 millones de claves. Eso es lo que le llamamos que es un sistema súper previsible. Con otro tipo de sistemas, digamos, como MySQL, uno no puede prever a medida que aumentan los datos cuánto se va a demorar una consulta. Es decir, no se tiene esa información porque, por supuesto, a medida que aumenta, empezarán a haber demoras, empezarán a sufrir el rendimiento. Y Redis tiene esto, que es muy previsible. Lo iremos viendo durante, es decir, cuando vayamos viendo algunos comandos, cómo cada comando tiene una complejidad algorítmica que está documentada y que no varía cuando aumentan la cantidad de datos o claves que se están almacenando. Otra de las características que tiene es la confiabilidad. En Redis todos los datos residen en memoria, pero son persistidos a disco eventualmente. Hay varias formas de persistir, por ejemplo se pueden hacer snapshot, append only log. Otra de las características que lo hace tan confiable es el replication system, que es master slave y puede configurarse múltiples esclavos. Incluso un esclavo puede ser el master de otro esclavo a la vez. Lo que hace que lo hace súper confiable, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que nunca voy a perder un dato con la configuración que tengo. ¿Por qué? Porque tengo varios esclavos. Es decir, si falla un servidor, pues nada, tengo varios esclavos. Es decir, a la hora de yo tener confianza en ese sistema de que nunca mis datos van a estar comprometidos. La persistencia. En el release actual hay dos tipos de persistencia. Uno que se llama el RDB, que es un point in time snapshot, que se hace en intervalos configurados. Y el otro tipo es el append only file, que guarda en disco, es decir, que persiste en disco cada operación de escritura. Pero claro, todo configurable, como pueden ver. Y se puede configurar de distintas maneras, en dependencia de las necesidades que uno tenga y de cuánto quiera comprometer los datos. Es posible a la vez combinar estos dos tipos y se puede deshabilitar la persistencia del todo. Es decir, se puede configurar Redis para decir yo no quiero que sea persistente, simplemente funciona como un memcache, es decir, que nunca persista disco, que cuando se reinicie el servicio pues empiece de cero. También se puede configurar. La versatilidad es adaptable a varios tipos de aplicaciones. El modelado de tus datos, es decir, que no es un sistema monolítico como lo fue, digamos, como otros productos que hay de clave-valor, como los Memcache, que solo puedes guardar una clave y un valor, pues no, aquí al tener varios tipos de datos, puedes modelar distintos problemas sobre esos datos, lo que lo hace muy versátil y que haya varios tipos de aplicaciones. Bueno, como les comentaba, no es simplemente un motor de almacenamiento clave-valor, es un servidor de estructura de datos que incluye varios tipos predefinidos como string, lista, set, sorter set, hashes. Las claves, es súper importante porque es la forma de referenciar los datos. Puede usarse cualquier cadena de caracteres como clave para acceder a esos datos. Claro que es recomendable tener organizada la clave en namespace o keyspace de esta forma. Por ejemplo, el tipo de objeto, un identificador, el campo que se referencia. Por ejemplo, si estamos hablando de usuario, user 123 password. Es decir, esto es la llave para referenciar ese valor. O user 456 friends. Es decir, cuando quiero almacenar los friends de cierto usuario. No es recomendable que las claves sean demasiado grandes por temas de memoria y que al ser demasiado grandes es difícil localizarlas en ese. Y después si se pierde el rendimiento, estamos hablando de claves muy grandes, digamos de miles de caracteres. Pero tampoco es recomendable que sean demasiado pequeñas como acá, ¿ves? Porque se perderían en legibilidad. Entonces, de los tipos de datos, el más simple de todos es el tipo string, es lo que estamos acostumbrados. Si solamente usan este tipo de datos, pues ¿quién ha usado Memcache, por ejemplo? ¿Ustedes?
Pues no es más que eso. Si usa solo string, es eso. Es el, claro, pero con persistencia, porque tiene persistencia en disco. Y de las operaciones sobre string, bueno, los más sencillos, si setear un string, MyKey, mirar el save string. Si cualquier dato, si un dato puede ser cualquier cadena binaria. Para obtener esa llave, simplemente con el comando get. Verán varios ejemplos. Esto es simplemente el cliente de Redis, un cliente del command line. Los comandos de forma general tienen esta estructura, es decir, el nombre del comando y parámetros, como cualquier interfaz del command line. Los comandos set y para escribir y leer. Los valores que pueden almacenarse son string no mayor de 1 GB. Si puede almacenar cualquier cosa que no sea mayor de 1 GB. Si alguien necesita almacenar en una llave de Redis algo mayor que 1 GB, debe buscar en otro sitio porque realmente esa es una limitante que tiene. Si alguien tuviera necesidad, no sé, de almacenar algo más grande, hasta ahora nosotros no hemos encontrado con ese caso. Operaciones atómicas que se pueden realizar sobre cadenas. Por ejemplo, se puede implementar, y veremos aquí uno de los casos de uso, un contador. Si la operación, tenemos una llave que se llama counter, se inicializa set counter en 100, y aquí esta es la operación atómica. Se incrementará el contador, tendremos 101, se volverá a incrementar, tendremos 102. Podemos incrementarlo por un valor, por ejemplo, incrementarlo en 10. ¿Por qué atómico? Bueno, atómico ustedes deben conocer que es cuando hayan varios clientes ejecutando operaciones sobre la misma clave, no se va a incurrir en un race condition. Otras operaciones sobre cadenas, por ejemplo el append, las operaciones típicas sobre cadenas que se pueden realizar, agregar una cadena al final de una que existe, obtener un rango de la cadena, es decir, un pedazo de la cadena, la longitud, multiset y multiget. Esto permitirá hacer la misma operación set, pero sobre varias llaves. Set is not exist, multiset is not exist. Así, esta que es interesante, un comando interesante, get set, también lo veremos un ejemplo, sirve para resetear contadores. Veremos un ejemplo más adelante. Está muy bien todo documentado, cada comando está documentado, está documentado la complejidad computacional de cada comando. Aquí, por ejemplo, están todos los comandos que se aplican sobre cadena. Otro tipo de datos. Sí, ya vimos que es un tipo de datos súper sencillo como cadena, pero ahora vamos a ver otros tipos de datos, que es lo que hace realmente a Redis una herramienta muy, muy potente. Las listas. Pues, ¿qué son las listas? Son simplemente una secuencia de elementos que necesitan estar ordenados. Son implementadas como listas enlazadas, o doblemente enlazadas, mejor dicho. ¿Y qué garantiza esto? Pues bien, que no importa el tamaño que tenga esa lista, cualquier operación de inserción en un extremo de la lista, ¿se acuerdan de la propiedad principal que tiene que estar ordenada? Pues no importa si yo tengo 10.000 llaves o tengo 1.000.000 de llaves, simplemente la operación de insertar por cualquiera de los extremos tendrá un costo computacional de O grande de 1. Es decir, se hará en un tiempo computacional estable y constante. Y con estas características de la lista se puede modelar una cola de trabajo, una cola de procesos. Operaciones que pueden realizarse sobre listas, pues esto es left push para agregar por el extremo izquierdo, el otro su parecido right push en el extremo derecho, range para extraer elementos de la lista en cierto rango. Si ya tengo la lista, quiero hacer una consulta para recuperar los elementos que tiene esa lista. He dicho consulta, pero ya saben, recuperar los datos. No confundir exactamente con lo que puede hacer este tipo de consulta sobre otras bases de datos. Y otros tipos de las que he argumentado, por ejemplo, estos comandos, left pop, right pop, son para extraer los datos de la lista por la izquierda y por la derecha, para localizar, para insertar la longitud de la lista. Todos estos comandos están muy bien documentados, como les decía, son muchos y son... Sí, cualquier operación típica que ustedes esperan hacer sobre una lista, existe un comando para él. Hay otras variantes de estos comandos que son blocking. ¿Qué significa blocking?
pues que esperan, que la conexión del cliente esperará cuando se haga una operación blocking sobre esa lista. Cuando no hay elementos, por supuesto. Es decir, si tengo una lista que la estoy implementando una cola de trabajo sobre ella y no hay trabajo, pues la conexión esperará a que haya un elemento en esa lista para retornar el control es decir, el cliente que está conectado al servidor de red en este caso. Y esto lo hace ideal para implementar las colas de trabajo, colas de mensaje. Aquí tenemos un ejemplo. Empezamos, por ejemplo, se habrán dado cuenta, ¿no?, que cuando una clave no se ha inicializado, se inicializa sola, no hay que estar inicializando las claves. Por ejemplo, la lista ahí estaría vacía. Se pone por la derecha un mensaje, se vuelve a poner otro mensaje. De nuevo, siempre por la derecha. Entonces uno hace el range de message, que es la clave en este caso, es decir, del 0 al 2. Si la posición empieza en 0, la lista, visualicen, sería esto, es decir, el 1, el 2 y el 3, estos tres mensajes que se han puesto siempre se fueron poniendo por la derecha a medida que fueron entrando en la cola, en este caso, o en la lista. Usos típicos que tienen las listas, pues bueno, cada vez que quieran tener datos, que quieran mantener el orden y que quieran acceder a esos datos en el mismo orden en que fueron introducidos o en el orden que presentan. Lo que lo hace ideal para casos en los que se requiere un order by de SQL. Es decir, tengo los usuarios ordenados de cierta manera. ¿Cómo lo harían en MySQL? ¿Cuántas veces han tenido que hacer esta consulta? ¿Cuántas veces esta consulta ha perjudicado el rendimiento? Pues es ideal para eso, para mantener la lista de lo que quiero. Es decir, si tengo una lista en mi problema, ¿por qué razón tengo que llevarla a un modelo relacional? Si la puedo tener aquí, puedo tener la estructura de datos listas acá. Y esta estructura de datos listas es escalable a millones de elementos. Y como les decía, manteniendo el mismo rendimiento. Es decir, una operación de inserción costará lo mismo si tengo una lista de 5 o 10 elementos que una lista de 1.000.000. Porque está así, es decir, es un algoritmo sobre listas, con una complejidad computacional, es decir, documentada, que se comporta así la estructura de datos. Como les decía, el ejemplo de uso de la lista, mantener un listado cronológico. Esto es un ejemplo, mantener un listado cronológico de los comentarios publicados en un blog. Por ejemplo, tengo una llave, es decir, del post 123, los comentarios. Eso es una típica lista, ¿por qué tengo que tener en MySQL? Es decir, la lista ordenada en orden cronológico en que fueron llegando los comentarios. Es decir, del post 123, los comentarios son el 4, 5 y 6, esto es decir, write pop, estoy agregando otro comentario, el 789. Y este número que estoy referenciando aquí puede ser mi comentario guardado en otra base de datos, guardado en MySQL. Pero la lista la quiero tener la lista de esta manera. Y después decir, bueno, quiero los comentarios del 50 al 60 del post 123. Pues el range del post 123, los comentarios del 50 al 60. No tengo que hacer un order by, no tengo que hacer un select, no sé qué, que se va a demorar. Otro tipo de datos súper interesante, los conjuntos, los sets. Es un conjunto, pues una colección ahora es no ordenada. Si la lista era una colección ordenada, aquí es una colección no ordenada de datos. Es decir, no interesa el orden en que están esos datos. Redis no va a tener en cuenta el orden en que fueron insertados. Lo que permite en sí operaciones típicas sobre conjuntos como la unión, la intersección, la diferencia. Es decir, cualquier operación que ustedes estarían acostumbrados a hacer sobre un conjunto de datos es permitida aquí. Y claro está, estas operaciones son súper difíciles de implementar en un modelo relacional. ¿Cómo se implementa un conjunto en un modelo relacional? Pues hay que modelarlo, que hay que verificar si existe o no, en dependencia del tipo de dato que sea. Puede que una sea más fácil, puede que en otra sea, pero no encaja perfectamente un tipo de dato conjunto o un conjunto de datos en un modelo relacional. Ejemplo de trabajo con conjunto, por ejemplo, quiero guardar los friends de los usuarios. Ustedes podrán estar visualizando, digamos, en un modelo relacional cómo hacerlo. Pues una tabla usuario, una tabla que relaciona usuario con usuario, una relación one-to-many, un many-to-many. Que es un modelo que no encaja es decir, es un modelo de datos que no encaja del todo perfecto en el modelo relacional. Y que aquí sí encaja perfectamente, porque aquí lo estoy diciendo. Del user 123, sus friends. Bueno, quiero agregar el 456. Quiero agregar el 789. Quiero agregar
Así que a medida que va teniendo amigos ese usuario, se va agregando a esa clave. Y al final, ¿qué tendré? Bueno, si quiero ver cuáles son todos los amigos del usuario 123, simplemente ese member del user 123, friends. Me daría, bueno, son el 123, el 456, el 789. Una prueba si un usuario es amigo o no, por ejemplo, S6 member. Es la prueba de existencia o no del conjunto. Si quiero probar si el usuario es el 189, es amigo del usuario 123. Es decir, una operación de conjunto, la prueba. Ejemplo sobre set, el etiquetado de noticias. Digamos que tengo una llave que sería news 123, sus tags. Bueno, voy a agregar a la noticia 123 el tag 1 y voy a agregar el tag a los tags, es decir, una doble referencia a los tags, si las noticias que están marcadas con el tag 1 también la 123. Y si a la vez quiero obtener todos los tags de una noticia, es trivial. ¿Por qué? Porque es otra operación sobre conjunto. Quiero los miembros de esta llave, es decir, de news 123 tags. Los miembros de ese conjunto, ¿quiénes son? Pues bueno, los tags con que está marcada esta noticia. ¿Se ve bien aquí este color? No se ve, ¿eh? Sí, yo creo que aquí se ve bien, pero igual acá. Me había dado cuenta, ahora lo vi de lejos. ¿Se ve mejor? Bueno, me voy ahora que no me ven. Los que les comentaba, operaciones. Da igual, yo no quiero verme, ¿eh? Sí. Lo que les comentaba, las operaciones que ustedes esperan hacer sobre un conjunto, que es, bueno, agregar un elemento al conjunto, borrar un elemento de ese conjunto, la cardinalidad, ver cuántos elementos tiene, hacer una prueba de si un elemento no está en ese conjunto, ver todos sus miembros, y aquí las operaciones importantes, la unión de conjuntos, diferencia entre conjuntos. ¿Recuerdan ustedes en matemáticas de toda la vida de los gráficos de unión e intersección de conjuntos? Pues esas son las operaciones que nosotros esperamos hacer sobre conjuntos. ¿Cómo lo hacemos en MySQL? Súper difícil. Es decir, es lograble y está documentado formas de hacerlo y tal, pero no encaja perfectamente. Es decir, podrá tener problemas de rendimiento, podrá no ser óptimo. Y eso es precisamente los problemas que viene a resolver el Redis. Otro tipo de datos súper interesante, los sorted sets. Un sorted set no es más que un conjunto, pero que a la vez tiene un score en cada elemento. ¿Para qué? Para poder ordenar ese conjunto. Veíamos que las listas eran los elementos que tenían un cierto orden de la manera en que fueron agregados. Los conjuntos no interesa el orden, simplemente son un conjunto. Y los conjuntos ordenados es como una mezcla, pero bueno, es un tipo de dato único a la vez. Sí, es un conjunto al que cada elemento se le asocia a una puntuación. Veremos en los típicos problemas que pueden presentarse porque hace falta este tipo de datos. Y este valor, entonces, este score que se le va a dar al elemento es el que va a determinar el orden dentro del conjunto. Entonces aquí los comandos para trabajar con un conjunto, pues parecido. Si era SA, aquí es ZA. Por ejemplo, quiero tener un conjunto de los sitios, de los top sites que pueda tener alguien en una aplicación, por ejemplo. Y quiero agregar a los top sites, creo que aquí sobran estos puntos, pero bueno, eso no interesa al final. Pues la llave puede ser hasta ahí, hasta los 2 puntos sin problema. Quiero agregar private con un score de 4. Es decir, yo quiero agregar a mi conjunto de top size private con un score de 4. Después quiero agregar a Betavirs con un score de 6. Y después quiero decir, bueno, yo quiero ver eso ordenado con este comando. Top size del 0 al menos 1. El menos 1 es que sean todos hasta el final de la lista. Entonces te daría ordenado por el score. Es decir, los elementos del conjunto ordenados por el score que se le fue poniendo. ¿Qué pasa? Que aquí, si yo hubiera actualizado de nuevo a Pricebit con otro score o a Betavirs con otro score, ya ese elemento estaría en el conjunto. Si no se agregaría un no, sino que se le actualizaría el score. Las operaciones que uno espera realizar sobre sorted sets, parecidas a los del conjunto, agregar, eliminar, ver la cardinalidad, ordenar por el score, incrementar el rango de un elemento.
Están documentados todos, son varios. Otro tipo de datos, los hashes, permiten que objetos compuestos se almacenen en una clave específica. Es el típico tipo de datos que usaríamos para serializar un objeto completo, un objeto, claro, sin jerarquía. Digo sin jerarquía, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no voy a hacer un usuario, si los datos básicos del usuario, los datos sencillos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Digamos, un ejemplo, un evento. Si salvar en un hash, el evento 1, el nombre es de David, la fecha es tal, ¿dónde se va a realizar? Barcelona, digamos. Y después decir un hash get all del event 1 y tendríamos todos los datos que fuimos guardando. Quizás ahora no le vean la utilidad, pero un ejemplo que les pondré más adelante, verán. Las operaciones que uno esperaría hacer sobre hashes, bueno, pues poner un valor en un hash, obtenerlo, eliminarlo, ver las llaves que contiene ese hash, obtener todo, múltiple get, múltiple set. Con los ejemplos se verá más claro. Entonces empezamos, ya que hemos hablado de todos los tipos de datos que tiene, los casos de uso, que son, en mi opinión, los que de verdad sí muestran la potencialidad o el potencial que tiene Redis. Por ejemplo, el primer caso de uso que veremos son el uso de contadores. Los contadores se caracterizan generalmente por tener una gran escrituras y lecturas simultáneas. Digamos que quiero contar las visitas a una página, tendría entonces que hacer si lo voy a hacer con MySQL, tendría que insertar una fila en MySQL o en este caso actualizar por otro lado un contador en cada petición, que por supuesto eso lo haría difícil de escalar. Es decir, decía una fila, si voy además a guardar la IP del usuario, tal, varias cosas, y si solamente lo que quiero es guardar un contador, pues mucho más, también incrementar. Si lo estoy haciendo, si las filas de MySQL, por ejemplo, que se bloquean en esa inserción, pueden demorar otras inserciones, en fin, que tampoco encajan en un modelo perfecto. Sin embargo, con Redis, pues es muy fácil. Simplemente, yo tengo un contador en mi web que me cuenta cuántos deportes están activos en España en cierto momento. Cuántos deportes tengo activos en mi modelo y quiero incrementarlo, pues bueno, incremento la cantidad de deportes que están activos. Lo vuelvo a incrementar, bueno, de otra llave en Italia. Si en un momento dado quiero obtener cuántos deportes están activos en España, simplemente accedo a esa llave. Los que les comentaba, si quiero resetear, es el comando de set. Si primero lo voy a resetear, pero antes quiero guardar su valor para resetear contadores. Muy simple la implementación. En MySQL sería más trabajoso, menos escalable, es decir, le afectaría más el rendimiento de una aplicación. Otro caso de uso, el control de presencia. Por ejemplo, quiero saber quién está online. Tengo una web que tengo usuario y quiero saber cuáles de esos usuarios están online. Y además quiero saber de un usuario dado cuáles son los amigos que están online. En este caso mantendríamos en un conjunto los usuarios que se han detectado online en cada minuto. Si esa es la forma en que modelaremos el problema. Para cada minuto, y pueden decir, bueno, son muchos minutos, sí, pero ya veremos cómo. Ahora veremos mejor. Para cada minuto yo voy a tener una llave, es decir, un conjunto, que me va a decir cuáles son los usuarios que están online en ese minuto. Y lo tendré de esa manera, es decir, online en el minuto a las 3:01, a las 15:01. Bueno, estaba online, lo detecté porque me hizo una petición y a la vez hice esto en Redis, súper rápido. Estaba el usuario 123. También estuvo online el usuario 456. Ahora, en el otro minuto, el minuto 15:02, también se detectó porque no se ha ido. Estaba online el usuario 123. Entonces, ¿cómo puedo determinar el conjunto de usuarios que está online en este momento? No puedo decir que es el que está online en el último minuto, porque puede ser que durante los últimos, yo puse 5, pero yo considero que un usuario está online si ha hecho una petición durante los últimos 5 minutos. ¿Está bien? Puede ser de 10, lo que ustedes quieran. Entonces, a las 15:05, la unión de los conjuntos online a las 15:01, online a las 15:02, a las 15:03, a las 15:04, a las 15:05, este conjunto, esa unión de todos esos conjuntos es que me va a dar todos los usuarios que están online en este momento. Es una forma de modelar el problema. Esto cuando lo empiecen a probar y cuando vean,
es súper rápido, están documentados la complejidad que va a tener. La complejidad es un tiempo constante. En algunos comandos, claro, dependerá de n. Lo quiero hacer ver. Esto mismo en MySQL es súper difícil de modelar. Súper difícil de escalar. Y aquí lo tenemos con una simple operación que estamos acostumbrados a hacer desde pequeños, desde que nos enseñaron a trabajar con conjuntos. Pues bueno, si tengo 5 conjuntos, la unión de esos 5 conjuntos. Parecido pasa con los amigos. Es otra operación sobre conjunto. Si yo tengo un conjunto que se llama así, user 123 friends, aquí tengo el conjunto de todos los amigos del usuario 123. Y yo quiero saber de ese usuario cuáles son todos los amigos que están online. Pues no es más que otra operación sobre conjunto. Voy a unir el conjunto de los que están online a las 15:01 con el que están online a las 15:02, con los que están online a las 15:03, a las 4, a las 5, pero además unirlo con los amigos. Para saber, perdón, ahí debería ser intersección, sin interceptarlo con los amigos. De todos los que están online, cuáles son los que además son amigos de él. Está mal escrito el comando, pero bueno, es la intersección. No sé si entienden al final ahí. Si tengo un conjunto de amigos, interceptarlo con los que están online me daría. Y a la vez puedo almacenar, es decir, si tengo, no estoy haciendo eso desde la web, si además tengo un procesor atrás que está ejecutándose, haciendo todo el trabajo sucio simplemente lo que puedo hacer es almacenar en otro conjunto, con ese union store, la operación de conjunto que he hecho. Y ya desde la web accedería en un tiempo, es decir, súper rápido, sin tener que hacer ninguna consulta, sin tener que hacer cálculos. ¿Por qué? Porque ya los tendría almacenados en esta llave. Los friends que están online del usuario 123. ¿Y qué sería esta operación? Bueno, la unión de todos los amigos que han estado online en los últimos 5 minutos, interceptados con los que son amigos de él. Otro caso de uso. ¿Cómo mantener una tabla de posiciones? Si la tabla de posiciones, por ejemplo, en un juego, ¿quién tiene el primer lugar con cuántos puntos? Aquí, es decir, el primer lugar, el usuario tal, con 150 puntos. El segundo, tal, ordenado, sin hacer consultas. Aquí necesitaríamos listar elementos, es decir, lo que les comentaba, ordenados por una puntuación. Las puntuaciones se actualizan en tiempo real, porque a medida que los usuarios van jugando, digamos, se le van actualizando sus puntuaciones. Y este tipo de consulta es inherentemente lenta. ¿Por qué? Porque voy a hacer un order by, voy a limitar, a saber cuántos joins tuve que hacer para terminar algo. Pues es un problema perfecto para modelar con un conjunto ordenado, lo que les decía. ¿Conjunto por qué? Porque tienen los usuarios no se repiten. Pero sí me interesa el orden que tengan, sí me interesa una puntuación. En nuestro caso tenemos este ejemplo, digamos. Nosotros queremos ver qué deportes son populares y el valor de popularidad que tiene. Digamos, añado ese conjunto de Popular Sports, el deporte 10, un ID que estoy referenciando. Bueno, perdón, este es el score y este es el deporte. Si con un valor de 10 el fútbol, con un valor de 6 el básquetbol. Pero después, por algo que sucedió, el fútbol ya tiene un valor de 12, así que lo puedo actualizar. Esto lo que haría sería actualizar el score, porque ya estaría en el conjunto de los deportes populares. Y si ahora quiero ver cuáles son los 10 deportes más populares sin hacer consulta, simplemente, bueno, un reverse range, el orden contrario, porque esto lo almacenaría de menor a mayor, del 0 al 9, me daría los 10 deportes más populares. Otro posible caso de uso que no necesita consulta, es decir, que encaja perfectamente el modelo. Otro caso de uso, URL routing. Veamos cómo lo hemos hecho así. Para cada petición que llega a la aplicación, digamos, a la web de apuestas.com, fútbol, yo quiero convertir esta URL, que es amigable para el usuario, en la ruta interna en la aplicación. Porque para mí esto no significa nada. Es decir, fútbol, bueno, sí vale, fútbol, pero yo quiero saber que esto es simplemente esto, el Sport 1. Si el fútbol es mi deporte 1, digamos. Y que cuando llegue aquí, que diga fútbol, España, Copa del Rey, me lo convierta en esto. Bueno, en la competición 31-20. Si tengo una URL amigable, quiero convertirla en la URL interna de la aplicación. Por ejemplo, si alguno de ustedes desarrolla con Symfony, esto sería la ruta de Symfony que estaríamos definiendo. Pues yo quiero simplemente convertir esta URL amigable en esto. Y lo contrario, cuando esté generando las URLs, quiero convertir estos paths internos en friend URL. Si quiero convertir, cuando yo vaya a generar un enlace a Sport 1, yo no quiero que salga Sport 1, quiero que salga esto.
Igualmente, cuando se quiera generar un enlace a esto, que es una ruta interna, quiero que salga esto. Pues, ¿qué es eso? Simplemente un hash de Redis. Mantener un hash con el routing y otro con los alias. Si yo tengo un hash que se llama routing, que para la llave fútbol quiero guardar que sea por uno. Y a la vez tengo otro hash que se llama alias, que quiere decir que para por uno sea fútbol. Lo que más importa aquí es esto, que para cualquier inserción y cualquier lectura el tiempo es constante. Es decir, es un tiempo o grande en uno. No importa la cantidad de rutas o alias que tenga. En MySQL lo puedo tener en una tabla. Si un campo alias, un campo la ruta, buscar ahí adentro si a la ruta tal corresponde el alias tal. No sé si alguno se ha trabajado con Drupal, como lo tienen en Drupal. ¿Trabajado alguien con Drupal? Como tienen la tabla URL alias en Drupal, lo tienen así. Claro que a medida, cuando tengo 10.000 alias, cuando tengo 100.000 alias, ya no va a ser igual. Aquí no. Aquí se garantiza que cada llamada, o cada lectura, o cada escritura sobre ese alias va a ser en O grande de 1. Es decir, un tiempo proporcional, constante. Entonces hemos terminado con los casos de uso. Traté de ponerle un caso de cada tipo de datos. Estas son otras características que tiene Redis de las cuales no he hablado hoy. Que una de las características que tiene es esto, pipelining, que quiere decir que podemos decir la conexión con el servidor. En este caso la hemos hecho. Para cada comando hicimos una conexión. Cada vez que vimos un ejemplo, cada vez que ejecuté un comando, aquí lo he estado haciendo en la línea de comando, pero puede ser desde el cliente que están usando de PHP, de Ruby, de su aplicación, se hizo una conexión al servidor. Esto simplemente permite empaquetar varios comandos y mandarlos todos juntos al servidor para ahorrar es decir, para no tener tanta latencia en la respuesta. Si quiero ejecutar un paquete de comandos a la vez. Transacciones. Aunque no lo parezca así, tiene transacciones. Si puedes englobar varios comandos en una transacción. Y tiene una característica que es un publisher subscriber, yo nunca lo he usado, pero que se puede hacer un sistema PubSub de toda la vida ahí, tener eventos, tener el publisher que despachen eventos y tener suscriptores a esos eventos que están conectados esperando porque se despache cierto evento. Yo no lo he usado porque creo que no es su fuerte realmente, que hay otras soluciones para hacer esto, pero igualmente las cosas que he leído que funcionan súper bien. Entonces, de Redis, de lo que hemos visto, pero además, ¿qué se espera para próximas versiones? Se espera un lenguaje scripting basado en Lua para Redis 2.6. Otra característica que no mencionamos, que igual quedó sin actualizar en la presentación, que es esto, las formas de expirar llaves. Sí, puedo poner una llave que expire cada cierto tiempo. Pero en esta versión se va a introducir esta característica, que se podrán expirar otros tipos de llaves que no sean cadenas simples. Mejoras en el rendimiento de la escritura de grandes objetos. No está diseñado para eso, como nos decía, tenía un límite de 1 GB, pero bueno, se mejorará que cuando se escriben grandes objetos haya un mejor rendimiento. Y una super feature que va a ser el Redis Cluster, está prevista para 3.0. Lo que decía de la réplica de datos, tener de verdad un cluster, es decir, coordinado con varios nodos, toda una teoría que estaría disponible en el 3.0. Coordinación entre nodos, master. Entonces les puedo dar algunos consejos de la experiencia que hemos tenido en private. Por ejemplo, tuvimos una instancia de Redis en un servidor de 64 bits y está documentado que consumen más RAM, es lógico. Si los espacios de memoria disponibles para guardar las llaves, aunque las llaves sean pequeñas, si es 64 bits se usará todo el espacio. Es decir, está bien documentado, pero es más o menos esta la idea. Y nunca usar el comando key en producción. El comando key lo que hace es dar todas las llaves que tengo en el key space. No se debe usar nunca en producción, porque simplemente lo que haría sería eso. No hay forma de optimizar eso. Lo que haría sería llave por llave. Y si quieren usar el comando monitor para observar y monitorear lo que está sucediendo en su servidor de Redis, se pueden conectar por la consola con el comando monitor, ver cómo está funcionando todo. Un pequeño benchmark que hice en un Mac contenedor con estas características. Se ven que es brutal la cantidad de respuestas por segundo de escrituras y lecturas. Por ejemplo, de un set, 800.000 requests por segundo, 80.000 requests por segundo.
de un get 87.000, de un incrementar, es decir, son números extremadamente, eso es por segundo. Es decir, es capaz de servir, claro, que no estamos, lo hice con 10.000 clientes conectados, con 100.000 clientes conectados. Ustedes pueden probar ustedes mismos, es un comando que está en la distribución de redes, en cualquier distribución, y pueden ver que es brutal el rendimiento que tiene, o la cantidad de consultas que puede servir por segundo. Bueno, muchas gracias, hasta aquí. Cualquier pregunta que quieran hacer, si quieren encender la luz. Decidís cuándo usar Redis, o sea, tenéis MySQL y cuando vais viendo, teniendo problemas con MySQL, vais pasando cosas poco a poco a Redis o cómo habéis sido. Estaba en el segundo slide. Perdona. No, pero te decía exactamente eso, que decidimos usar Redis un día con una consulta, no había manera de optimizarla y había que hacerla, así que no se podía cachear, no se podía guardar, había que hacer la consulta. Y bueno, ahí fue donde descubrimos Redis, donde empezamos a utilizarlo. Pero lo que estamos haciendo actualmente en Private, nosotros no hemos tirado MySQL para nada, tenemos todos los datos en MySQL. Pero tenemos modelado además datos que no encajan ahí en un servidor de Redis. Pero digamos, tenemos los usuarios, tenemos las entidades de nuestras entidades, las tenemos en MySQL. El sistema relacional funciona, pero para aquello. Claro que hay otros problemas que no, para los que no funciona tan bien y que esto funciona mejor. Simplemente, si lo que quiero es tener la lista o el conjunto de deportes populares en España, yo no quiero guardar MySQL, yo lo puedo tener aquí. ¿Cuáles son los 10 deportes más populares? Pues lo tengo acá, no tengo que hacer ninguna consulta, me voy a hacer una consulta. Algo así. Y lo que preguntaba, igual si hemos ido en algún momento viendo consultas que eran lentas, y ahí fue donde hemos dicho, bueno, si esto podemos modelarlo de otra manera. Si nosotros en nuestra web lo que hacemos es guardamos cuotas de eventos deportivos, y las cuotas que son, pues son listas, pues van apareciendo durante el transcurso del tiempo, apareció hoy la cuota 1, la 2, la 3, tal fecha, pues una de esas no tengo que guardar demasiado. Pues yo tengo una lista de cuotas, pues bueno, una lista de cuotas la guardo en redes. Y así, a la vez que hemos visto qué datos se pueden modelar en alguno de los tipos de datos que trae Redis, pues ahí es que tenemos. El tema de contador de usuarios que tenías, ¿cómo borras las claves? Las claves, Sí. ¿cómo las construyo? No, las borras. ¿Cómo las reseteo? Tengo. Tenías, por ejemplo, cada minuto. Cada minuto, pues hay un proceso que no está en la web, es un proceso en background que las va borrando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde he borrado las de las dos, todas las claves que. Pero igualmente se podría hacer automáticamente. Sí, así se hace automático. Lo que has tenido un cron en el servidor que las borraría. Si las 4 borraría todas las de las dos. Es decir, tienes alguien haciendo el trabajo sucio al final. Es decir, la idea aquí es optimizar la web, lo que está de cara al usuario, la que tiene que responder rápido. Al final tendrías un proceso limpiando datos, eso sí. Bueno, ¿Necesitas servidor con mucha memoria para tener buenos resultados? sí, depende de la cantidad de datos que quieras almacenar. Pero sí tiene que haber todo en memoria. Sí, si tienes 8 GB de datos, debes tener un servidor de 8 GB, eso sí. Nosotros tenemos 600.000 llaves, solamente estamos gastando 500 megas de memoria. En 600.000 llaves. 500 megas. Tenemos un servidor de 8 megas, digamos, pero que no se va a gastar en la vida, ¿no? Con eso no se nada. Pero sí, es importante que tu dataset entero quepa en memoria para lograr este rendimiento que tienes ahí. Es que el 1 es complicado de entender cómo puedes conseguir algo que está indexado. El 1 quiere decir que es un tiempo constante, que es una operación solamente, una operación computacional. Si te digo O en N, quiere decir que son N operaciones computacionales. Si te documentan en Redis que un algoritmo tiene una complejidad de O en N o en N logaritmo de N, digamos un ordenamiento, te están diciendo que dependiendo de N, esa es la cantidad de operaciones computacionales que tienes que hacer, o el límite, el umbral superior de operaciones computacionales. O en 1 quiere decir una sola operación. Si para tú insertar un elemento en una lista, una sola operación, lo insertas. En MySQL igual no, tienes que buscar en qué momento, si tienes índice, igual tienes que actualizar el índice, si son varias operaciones, no es predecible. Igual es súper rápido, igual está súper optimizado, no digo que no,
pero no es previsible. No sé, yo por lo menos no sé cuánto. Aquí sí sé que es una operación, porque es natural. ¿Qué quieres? ¿Insertar un elemento? Pues una operación. Quiero 10 elementos, pues 10 operaciones computacionales. Si lo ven hoy en este caso. Relacionado con lo que ha comentado él, que comentabas, hay que calcular un poco el de la set. ¿Cómo lo cuentas? Porque, por ejemplo, yo con Redis no he trabajado, pero con Memcache sí. Pero si tú tiras ahí un objeto, aquello se realiza. Se realiza de PHP o de Java, de lo que sea. ¿Cuánto ocupa, por ejemplo? O sea, no va tipado, ¿no? Esto. No. Entonces, Bueno, no se los guarda tipos de en datos son estos como. Ya, pero quiero decir, no es un entero, no se diferencia de un string, es decir, ocupa lo que es un entero, No, hay un no. string, ¿no? Entonces es como, no es muy óptimo. La gestiona internamente. Ya, Pero si lo que me preguntas es con el comando info, puedes ver eso. Si tú lo que quieres ver, sí, ¿cuánto está ocupando realmente? hay un comando que se llama info que te da, que te dice eso exactamente, la cantidad de llaves que tienes, la memoria que estás ocupando, es decir, la memoria que quieres Redis que está ocupando y la memoria que el reporte del sistema que está ocupando. Si tus datos están muy mal distribuidos en memoria, tienes ahí una razón que te da, que es la memoria que el sistema operativo con la que está usando internamente, que hay otras técnicas para optimizarlo, hay que decir, reconstruir el fichero este que tiene para que vuelva a localizar en memoria de forma ordenada y tal. Hay varias técnicas, pero ya te digo, con 600.000 no pasa de 500. Y también hay otro comando que es el comando debug, que puedes debuguear un objeto como tal. Te dice lo que está ocupando y otras. ¿Última pregunta? A ver, ¿quién hace la última? Para si quiero enviar el currículum, ¿tengo que ser un experto en Redis o te traes cualquier propuesta? Cualquier propuesta. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Cómo lo comparas esto a otros nuevos SQL como MongoDB o sencillamente? Yo creo que para comparar aquí es como comparar manzanas y naranjas, igual. Es un producto que tiene ciertas características, las características que hablamos, y se pueden, es decir, distintas soluciones te pueden resolver tu problema y puede compararse incluso con MongoDB, pero nosotros usamos MongoDB en conjunto con Redis, es decir, los dos. Hemos usado los dos. Si tú quieres hacer una operación sobre conjunto, el Mongo no lo veo muy factible de hacer. Si tienes un conjunto, los ejemplos que vimos, unir conjuntos, sin intersección de conjunto, diferencia de conjunto, no lo podrás hacer tan fácil. Sí lo puedes hacer al final en cualquier cosa, incluso si lo implementas en fichero y tal, pero esto es el producto ideal para hacerlo. Pero para guardar documentos, ahí consideras... Para guardar documentos como tal, sí, igual hay otras herramientas mejor. Sí, la idea es usar cada herramienta para lo que mejor se puede usar. Bueno, se acabó el tiempo. Un aplauso para Ronnie.